¿Cómo están? Chavos, venimos barranca Diego. abajo. Un gusto, como siempre, acá con mi mate. Brillante, pero lo mejor que pudiste haber hecho. Sí. Te envidio. O sea que yo quiero salir con mi mate y no Ajá. salgo en el mate. ¿En serio? Te juro. No, yo Increíble. hace tiempo. Aparte, yo soy amante del frío. Bueno, yo no. Sí, bienvenido Pero- al frío. Eduardo González, Bienvenido. candidato a senador por el Partido Colorado, la lista de honor Colorado, es representante de el movimiento, de la Junta o del movimiento. Soy apoderado. Apoderado. Apoderado general del movimiento, y del partido Y también. del partido también. Sí, ¿Sos el apoderado de todo el Partido Colorado? del Sí, partido señor. colorado. Estamos con... El más importante de todo el Partido Colorado. Por eso, sí, sí. No, están mis colegas también, ¿verdad? Pero defendemos ahí un poquito. Vos sabés que habíamos dejado una reunión, justamente esta reunión que se dio hoy con Eduardo, porque yo el otro día, justamente hablando con él, le digo, che, Eduardo, queremos tomar un café contigo y quiero hablar del tema de cómo van a ser el tema de las listas en las elecciones. Ese es un tema que yo creo que para mí es clave porque se sigue hablando, según hasta donde yo seguí, que el padrón va a tener cierta gente y los colorados no vamos a entrar dentro del padrón general. ¿Es así o cómo es? Bueno, realmente lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que para mí fue un fallo arbitrario e ilegal, ¿verdad? Donde a pedido de la concertación, pues la concertación es la que está con esto, solicitó la utilización del registro cívico permanente, donde estamos todos los paraguayos habilitados con mayoría de edad, los 18 años, sin ningún tipo de inhabilidad, que ese padrón pueda ser utilizado directamente por ellos. Lo que ocurre es que ese registro cívico permanente es utilizado, debe ser utilizado solamente para elecciones generales, Cierto. no para las internas. Y hay que entender que el 18 de diciembre lo que nosotros vamos a tener es una interna de los partidos políticos. Y hay que entender por qué. La concertación es una anunciación política, igual que un partido, igual que un movimiento, igual que una alianza, que tiene una ley, pero no deja de ser una anunciación política, que va a una interna. Entonces, en ese fallo, que parecía ser cuando uno trata de interpretar el fallo, aparentemente hablan ellos de que se quería limitar el voto ciudadano en unas generales. Y no, esto no es una general. O sea, por eso es que el fallo realmente tiene muchas cuestiones que van en contra de lo que tenemos en la propia ley, la ley 834, que es la que regula toda la parte del Código Electoral. Doctrina, y uno de ellos le afectaba directamente a uno de los nuevos ministros que escribió un libro que decía que no se podía usar el padrón nacional. Y también jurisprudencia, es la última jurisprudencia que tuvimos un caso análogo en el 2015. Pero Entonces, ¿qué ocurre ahora? Con respecto a tu pregunta aquí, es que lo que va a ocurrir es que el registro cívico permanente, lo que le llamamos todo padrón nacional, va a ser utilizado íntegramente por la concertación. Y en el Partido Colorado nosotros vamos a utilizar el padrón del Partido Colorado con 2.604.000 electores que se tienen para estas elecciones, y el padrón nacional son de 4.800.000 al corte que se hizo. pero voy a figurar los dos yo. Vas a figurar en los dos. Ese es un problema. ¿Puede votar en los dos? No. Y Sí. lo Claro, peor de todo es que hay Se puede dar. Sí. Se puede dar. Y va a ser una vergüenza. no es eso, es ilegal. Es ilegal. Es una cuestión que es un delito electoral. Claro. Y ahí está el problema, porque se le consultó a la gente, inclusive de la justicia electoral, que la justicia electoral no tiene por qué meterse también en la organización de las internas de cada partido político y ni gastar tampoco de dinero que no corresponde, porque ahí también quiero entrar en el tema de cuánto nos cuesta esto. Estamos hablando de esa organización que ellos no pueden todavía, nos dan una respuesta qué va a ocurrir para el control electoral. Porque el sistema electoral paraguayo se basa en el recíproco control. Cuando nosotros utilizamos el padrón nacional en las generales, están los colorados, están de todos los partidos controlándonos. Y acá el colorado no va a poder estar controlando lo que ocurre, o el independiente no va a estar controlando lo que ocurre Sí. en esas elecciones. Y están compartiendo base de datos que en teoría no deberían poder. Entiendo. Y podría ser, pero acá, por ejemplo, a mí lo que me preocupa de las decisiones, y eso siempre yo reclamo de la oposición, es que toman acciones y legislan con respecto a situaciones para perjudicarle a alguien, en este caso al Partido Colorado, o últimamente vemos que se legisla para perjudicarle a una persona en particular, al enemigo político, al adversario, sin medir las consecuencias. Las dos leyes que fueron dictadas últimamente, electorales que nos afectan, la ley de financiamiento y la ley del desbloqueo, fueron propuestas de la oposición. La ley de financiamiento, finalmente, en las últimas elecciones, ahora entramos en la otra, del año pasado, del 2021, las municipales,
Finalmente, el único partido que llegó al 99% de cumplimiento en las declaraciones de los candidatos y en la rendición de cuentas fue el Partido Colorado. El otro partido que viene atrás cumplió el 70%. Después la ley de bloqueo. Se presenta el proyecto de ley de bloqueo porque vamos a perjudicar al Partido Colorado. Primero el dinero y demás cuestiones. Demostramos todo. Respecto a la ley de bloqueo, se presenta el proyecto. Esto nace en el Senado, la Comisión de Legislación, se promulga. Ustedes recordarán que fue una sesión maratónica. A la mañana se trata en el Senado por la presión mediática, la presión ciudadana. A la tarde ya se estudia en diputados y a la noche se sanciona. ¿Qué ocurrió? Ese chiste, propuesta de Patria Querida, nos costó el año pasado, para las elecciones municipales, 26 millones de dólares. Sí, La alquiler de las máquinas. claro. Era entre 21 y 20, ponele 22 millones de dólares. Ponle 20, lo mismo. 20 millones de Una locura dólares. igual. El alquiler de las máquinas. Solamente. Solamente alquiler de máquinas. Sí. Cuando se hizo el presupuesto para estas elecciones, el año pasado, para las internas, pues ya se previó en el presupuesto anterior, se previó para 5 millones de electores. Entonces, y el presupuesto era 36 millones de dólares. Sumarle ya 36 más 20 en 3 años. ¿Y ahora qué ocurre? Con la decisión que se tiene de la concertación que utilicen el Padrón Nacional para estas elecciones, dejamos de ser 5 millones, o sea, la justicia tiene que prever, porque la ley le obliga a la justicia electoral a arbitrar los medios para que todas las nucleaciones políticas tengan las máquinas de votación. Vamos a pasar de tener 5 millones, vamos a necesitar tener entre 8 a 9 millones de máquinas. Y eso se va a multiplicar por, Y eso se calcula otros 11 millones de dólares. en un país en donde estamos en el límite. Quiere 60, decir que en total vamos, a 60 llegar, millones. vamos a llegar a 60 millones de dólares netos. Después nos quejamos que, no hay que las escuelas no se refaccionan, que no tenemos temas de salud, que hay inseguridad. Pero esta cuestión, cuando se legisla sin pensar en las consecuencias, esto pasa y nos afecta a todos los paraguayos. ¿Puedo hacer una pregunta que me quedó? ¿La Concertación es per se un partido político? ¿Está inscripta como partido político? No, No la como ley, movimiento. la ley le habilita se crea una persona jurídica especial que es el conglomerado, la unión de varios partidos o movimientos. ¿Con los mismos derechos que cualquier partido político? También lo que se establece cuando uno hace su acta de concertación, establece nomás que los mecanismos que están utilizados, cómo se van a repartir los cargos, y también la diferencia con la alianza es que la concertación dura más durante esos 5 años deben ser respetados los acuerdos que han realizado. Ok. En cambio en la alianza uno agarra, termina la elección, cada uno con su cargo y corre. Eduardo, ¿sería una falta que un colorado vote en las internas de la concertación? Y tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Directamente lo que se dice, lo que establece el estatuto del partido, claramente habla de que lo que no se puede hacer es campaña o candidatarse por otro partido político, ¿verdad? El hecho de votar, inclusive ya ha ocurrido que se ha votado en contra del partido, ¿verdad? Evidentemente, cuando gana Lugo gana con votos colorados. O sea, no es una cuestión de una sanción. Ahora, si yo abiertamente me voy, hago campaña por la concertación, ahí sí es una falta al estatuto. Claro, porque yo recuerdo que Aliana había comunicado que un tiempo atrás se hizo una depuración precisamente de algunos colorados que acompañaron candidaturas del Partido Liberal y de otros partidos por fuera de la ANR y que se los había expulsado. Eso fue así en el 2019, después de la elección del 2018, el Tribunal de Conducta, creo que a 8.000 personas, 8.000 colorados fueron desafectados, se les sacó del padrón. Pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa más allá de todo eso? Qué frágiles que somos en el Paraguay. Porque con los problemas económicos que estamos viviendo, que son terribles, fuera de todo eso que nombraste vos, de educación, salud, ¿verdad? Que ya conocemos, hoy la situación económica es terrible. Y por culpa de unos románticos, voy a llamarle para no ser mal educado, nos vamos a ir Muy suave lo tuyo. sí, a gastar 11 millones de dólares. Y ellos pregonan, eso es lo que me da, yo digo, que somos una punta hipócrita. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Claro. Espectaculares. Pero, Entonces, vos le escuchás en la boca. ¿Vos sos político? Sí. bueno, Sí. No, porque sí, una sí. vez escuché que ser un político es tener las manos limpias y la espalda sucia. mira, yo puedo decir, bueno, ahora que soy candidato podría Por eso ser, pregunté, ¿verdad? no era para ofenderte. Él es candidato a senador ahora. No, pero yo te voy a decir una cosa. Ahí están las cuestiones. Primero, yo siempre veo el doble discurso. Sí, claro. Hay un doble discurso. Yo digo una cosa, hago otra. Y en varias cosas estamos viendo cómo caen o cómo se sacan las máscaras mucha gente, ¿verdad? Los políticos, medios de comunicación. Ahora, eso es terrible.
terrible, ¿verdad? Entonces, acá lo bueno sería, bueno, yo soy esto, ¿verdad? A veces algunos se quejan, ¿por qué a fulano se le vota? Por lo menos el tipo se muestra tal cual es, ya sabe cómo tener que sentar, cómo puede estar con él. Pues yo también pienso algo del político. Yo creo que el político tiene que estar preparado para estar privado de libertad para irse preso, pero privado de libertad por su forma de pensar, por la ideología que defiende, por sus pensamientos, no por No sinvergüenza. no ni por ladrón, robar, claro. No por robar. Sí, sí. Eso es lo que temo. Yo creo que, y la política no es algo malo, la política es, es justamente el ejercicio de buscar el bien común. Y no es algo que uno lo dice así por decirlo nomás. Cuando, Claro que no. cuando se promulga la Constitución de los Estados Unidos, ¿cuál fue, después de 100 años, cuál fue el mecanismo de defensa de los valores republicanos que se defendía con la Constitución? Fue a través de la conformación, la creación de los partidos políticos. Ahí ya salen el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que tenía otro nombre, pero ya surge como una forma de salvaguardar a la democracia con los partidos políticos, con unas organizaciones. Y eso es lo que hoy se quiere destruir. Porque justamente la forma en que la izquierda puede llegar es destruyendo todo lo que es tradición y lo que es partido político. Destruir partidos políticos. El tema de la concentración, lo que están haciendo es tratar de destruir a los partidos tradicionales. Sí. Y también después destruir la familia, la iglesia. ¿Por qué se quema iglesia en Chile? ¿Por qué se está...? No, se pierden valores, se pierden un montón de cosas. Está claro que esta izquierda asquerosa, por llamarla de una forma, ¿Y que asquerosa? existe hoy en día es Y que cambió de estrategia. 100%. Pero yo digo, Cambio de estrategia es decir, Sí, sí. no es más lucha de clases, No. sino es utilizar un adoctrinamiento por el tema de las cuestiones que tienen que ver con la cuestión de género. Sí, sí. Y a partir de ahí, con grupos minoritarios, porque ahora no hace falta quitar 50.000 personas a la calle como ellos hacían, sino que en grupos minoritarios manejan el poder. Y a partir de ahí, ellos meten sus ideas. Exacto. Eduardo, perdón, ¿vos sentís que con todo lo que está pasando, Estados Unidos se mete o no en las internas coloradas o Estados Unidos se está jugando por la concertación? ¿Cómo sentís todo esto que estamos viendo? Es muy difícil siempre analizar lo que pasa en el país del norte, ¿verdad? Y uno tiene que medirse mucho cuando yo represento a un partido, quieras o no, por la calidad que tengo, a un movimiento. Lo que a mí me gustaría cuando hablo, trato de hacerlo y separar mi pensamiento personal de lo que es el pensamiento del grupo en el cual estoy, ¿verdad? Sí. Yo lo que creo, analizando la situación actual, yo veo que esta generación está mirando la caída de un imperio. Así como ocurrió, cayó Roma, cayeron otro imperio. Está ocurriendo lo mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Uno ve lo que está pasando y lo que ocurre es que hay grupos corporativos que manejan el poder. Fukuyama es un gran autor que habla del tema de la decadencia de la orden y decadencia de la política, ¿verdad? Y él habla que hay países que tienen mucha institucionalidad y otros que no tienen institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad son normas de conductas que todos siempre recurrimos para que haya una forma de organización que deben superar a las personas o a los gobiernos. Hay países que no tienen ninguna, por ejemplo, países que están en guerra Sí. no tienen, Siria, Libia, Líbano, son países que no tienen institucionalidad. O hay países que ya tienen un exceso de institucionalidad y ya son manejados por corporaciones. Para mí eso es lo que pasa en los Estados Unidos hoy. Entonces, si se meten en la cuestión interna del Partido Colorado, Esa es la pregunta. yo claramente creo que esta decisión que se ha tomado en los Estados Unidos es una cuestión política a raíz de los pedidos que surgieron de acá de Paraguay. ¿Pero para apoyar a Velázquez o para apoyar a la oposición? Para apoyarla, ellos están para mí con la alternancia. Pero saben que Velázquez, La Lo que yo dije. oposición. claro, Yo dije. porque Sí, pero le salió bien la idea. Porque, a ver, tenemos un Raúl Melamed que dijo una cantidad de barbaridades injustificables sobre el embajador, pero dijo algo que es cierto. Dijo, es nuestro. Si hay que juzgarlo, se lo juzga en Paraguay. Y en Paraguay sabemos que todo, cuando tocan a un paraguayo, Paraguay salta todo. no, O sea bueno o malo, el paraguayo. Yo, de Pero verdad no lo quería- toquen al de verdad paraguayo yo quería porque... conocer, Eduardo, tu interpretación, porque yo estaba calculando, Estados Unidos, ¿qué juega políticamente acá? Lo hablamos contigo la Sí, otra vez, sí. pero yo me jugaba porque Estados Unidos como que su ficha puesta a Velázquez, pero vos me das desde adentro, muy por el contrario, que es por la concertación que se está jugando. Pero ¿sabe por qué? Pero ¿sabe por qué a Velázquez? Pues yo creo que a Velázquez en la interna sí, porque es el peor candidato que podemos presentar. claro. Y me ratifico solo lo que estás diciendo, porque señorita Vareiro le hizo una entrevista a este profesor de ciencias políticas Sí, lo de hoy, y vicedecano, exactamente, a Michael Goldbeast. ya. Y le cortó la entrevista, porque no le gustó lo que el tipo le estaba diciendo. Y él le dice, es una maniobra política de los Estados Unidos que se están metiendo en asuntos internos justo en el momento de una elección en el Paraguay.
¿Y dónde le pegan? Le pegan donde más le duele. O sea, calcula, un señor que está a 8.000 kilómetros de distancia nuestro, vos le llamás a una entrevista, como lee, como dice, no, esto es una cuestión política, que se está metiendo, o sea, es una cosa del departamento De Estado. de Estado. O sea, se separa muy bien es lo que Sí, es el Departamento de Estado, claro. que es una cuestión directamente política, de lo Política. que es el Departamento de Justicia. Así mismo. Entonces, eso Entonces, es claro. Es lo que, los otros días yo te lo dije para mí, el mismo análisis que él. Acá se juegan, quieren influir para sacarlo a Horacio, que gane Velázquez, y por supuesto, a Velázquez, yo te dije el otro día, yo me lanzo y le gano. A Velázquez, yo me lanzo Pero y te le pregunto una gano. cosa, Eduardo, si se va a Velázquez, porque ponele funciona toda esta estrategia que se especula y que estamos acá hablando, que Estados Unidos mete su cuchara en la interna colorada y termina ganando Velázquez, ¿no se van a unir los colorados al final con todo esto como para enfrentar a la oposición? Lo que pasa es que vos no ganás solamente con el voto colorado hoy. Vos necesitas el voto de la gente independiente, la gente afuera. Y yo quiero saber quién es el independiente que le puede votar a Velázquez si nosotros mismos lo estamos mirándolo con una persona que no puede ni justificar Nada. su fortuna, ¿verdad? Y una persona que conocemos que hace casi toda su vida fue funcionario público. Pero Él mismo, y él mismo se jacta de serlo. Entonces, ¿quién es el independiente que lo va a votar? Ese es el problema que tenemos. No, significativamente corrupto, como dicen los americanos, verá, metido hasta las tuestes en el tema del acta Itaipú. ¿Cómo terminó? Ileso. Metido en cuánta licitación pública hay, es con la referente. Y como, Y- perdón, Gustavo, tocaste un tema que justamente la otra vez lo hablamos. Imagínate vos que lo de Itaipú casi le tumbó a Marito. Y siempre recordamos que quien le salvó en ese entonces fue Honor Colorado. Sí. Yo pregunto, Honor Colorado, desde Horacio Carta a los demás, ¿no se sienten traicionados en este momento? Como que son desde el gobierno los que proporcionan información a Estados Unidos, que sean ciertas o falsas, porque hasta ahora son, digamos, denuncias sin sustento por parte de Estados Unidos para decirle a Cartes, vos sos significativamente corrupto. ¿Ustedes no sienten que en las dos ocasiones que salvaron a Marito no hay una devolución de favores políticamente hablando? Yo creo que te voy a responder con algo que dijo Bachi Núñez y después repitió don Horacio en un acto que tuvimos hace pocos días en el PC de Honor Colorado. Honor Colorado pone presidentes colorados y nos saca presidentes colorados. Nosotros acompañamos para que también Marito sea el presidente, pero nosotros nos sacamos, presidentes colorados, nosotros nos sacamos. Ese nosotros tenemos muy bien sostenido dentro de nuestro lo que puede ocurrir también. Y la oposición, finalmente, el tiempo nos va a dar la razón con respecto a eso. Porque imagínate que se hubiese hecho el juicio político a él, ¿quién iba a ser responsable de la caída del partido entregándole a la oposición? Iba a ser Honor Colorado. ¿Quién es el que mide mejor hoy en estas elecciones? Y si yo te voy a decir, yo no creo que ocurra más lo que está ocurriendo. Todo lo que se está diciendo que puede venir de allá no va a ocurrir, es mentira. Nosotros tenemos en nuestros candidatos, tanto Santiago Peña, Pedro Aliana para presidente de la República, vicepresidente de la República, miden altísimo. A mí Lo me dijo- mismo me dijo que Calé, don Horacio. 20 puntos de diferencia. ¿Vos tenés otra? Y puede ser más. ¿Puede ser más? Puede ser A más. mí me dijo Calé en una entrevista, Puede ser 20 más, de puede ser diferencia. más. Pero sobre el punto nomás, nosotros si tomamos esa decisión, hoy el pueblo colorado sabe lo que es Honor Colorado, sabe lo que representamos, sabe lo que hicimos. Y si ellos fueron ellos son los que nos acompañan, la gente sabe quiénes son los malos colorados. Y nosotros somos, ahí podemos decir, a veces no hay que decir quién es bueno y quién es malo. Bueno, con acciones se demuestra eso. Yo creo que la acción de Honor Colorado, claro que nos podemos sentir un poco golpeados si nuestra gente está siendo echada, vilipendiada, manoseada, querellada. Todos nos hicieron ya. Pero nosotros seguimos un norte, es el Estado de Derecho. Todo se hace dentro de una república, es así. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a demostrarle a ellos y le vamos a pasar factura al otro movimiento, que es Fuerza Republicana Ñeteté, el 18 de diciembre? Ese es nuestro momento. Voy a pedir un café y luego hablamos del estado policiaco con que se está manejando el Congreso a través de nuestros dignos representantes. Estamos... 3 cafés. Mire, Bueno, yo puedo una idea que me quedó bollando. sí, Que Diego preguntó si sí. el señor Horacio Cartes se sentía defraudado. Entonces, vos que lo debes conocer bien, ¿deja cuentas sin saldar el señor Horacio Cartes?
Mira, ¿O te espera? no, yo te voy a decir, yo no voy a hablar, yo no puedo hablar por otra persona, Sí. yo voy a hablar por mí. Yo creo que algunas cosas, lo que se hizo mal debe ser corregido. Ok. Y lo digo yo como adherente a él. O sea, a mí me duele lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Porque yo le conozco a esa persona. Y como dijo él, uno puede dejar de invitarte a tu casa. O sea, no quiero que entre a mi casa. Pero de llamarle corrupto a una persona que hizo tanto por el Paraguay, Sí, sí. ¿verdad? Que hasta ahora sigue apostando al Paraguay, que es el único empresario que sigue invirtiendo en fuentes de trabajo en el Paraguay, me parece lamentable. Que su empresa es la que más aporta al fisco en pago de impuestos. O sea, significativamente corrupto para él, me parece que esa es la parte que no está bien. Yo creo internamente que se estará arrepintiendo de no haber apoyado el juicio político en su momento. Porque hubiésemos estado hoy con Blas Llano mejor que con este personaje. No, vos te lo respondió él. La verdad que con cualquiera puede estar mejor que con Sí, este sí, personaje. sí, O sea, claro. nosotros la gente me preguntaba a mí, ahora que él se candidata, ¿cómo va a quedar el país? Pero hace 4 años que vivimos así. Sí. Él y su grupo político se pasan en campaña electoral del 16 de agosto. Te faltó otro componente, ¿Cuál? el curro. Y también, esa parte. Pero te voy a decir por qué te hablo yo de campaña electoral. Porque en la parte política, la campaña electoral es algo que es alegría. O sea, vos te vas a un acto y tenés que tener una buena cara, todo el mundo te aplaude, después ya te comes el asado, te preparan algo para comer. Entonces, si vos te pasás haciendo eso, da gusto recorrer el país porque todo el mundo te aplaude. ¿Y qué pasó con Marito? A mí eso no me olvido y siempre lo repito. Marito es un tipo que un lunes a las 8 de la mañana te puede estar inaugurando un puente con semáforo, por ejemplo. Sí. De una sola Sí, sí, mano. sí, sí. ¿Para qué? Para no estar en su oficina. ¿Por qué? Pues no quiere escuchar problemas. Nunca lo trabajó. Sí. ¿Verdad? Entonces, es un tipo que prefiere estar en los... Por eso es que todo es campaña electoral. Ellos vivieron 4 años de campaña electoral para que todo el mundo le aplauda, para que porque no, si yo me voy a mi despacho, ¿qué hace? A mí me pasa cuando me voy a mi oficina, entro a mi oficina, yo trabajo como abogado. Llego a los lunes me llaman mis clientes, viene mi secretaria, viene el abogado y me comienza a quitar los problemas. ¿Yo qué tengo que solucionar? Este tipo hace 4 años que no soluciona ningún problema, por eso estamos como estamos. Eduardo, yo sé que no sos el abogado de Cartes, pero igual te quiero preguntar esto. Sé que sos el apoderado del Partido Colorado. ¿Por qué crees que Cartes finalmente decide retirar lo de la inconstitucionalidad de la Corte? Porque hay muchas especulaciones, pero me gustaría escuchar cuál es tu punto. Muy buena pregunta, porque la gente yo creo que hay que aclarar. Yo acompañé en parte lo que fue la acción de inconstitucionalidad porque yo era apoderado también del movimiento, después fui apoderado del partido. Como apoderado del partido, nosotros defendimos las impugnaciones con respecto a la candidatura de él para senador, como la de el impresentable de técnica no Duarte Frutos, ¿verdad? El histriónico demagogo, yo le llamo. El malagradecido, ¿verdad? Así yo le llamo, el histriónico demagogo. Y defendimos como partido y él tenía un problema así de incompatibilidad. O sea, al no haberle aceptado la renuncia en su momento el Senado, entonces él quedó con una incompatibilidad de que llega hasta el 15 de agosto y entregar el mandato. Llega el 15 de agosto y se comunica al Senado, pasó todo lo que pasó también, Sí. se comunica que él ya había superado la incompatibilidad. No hubo ni una respuesta, entonces en tiempo y forma se plantea, el doctor Daniel Mendonca es quien lo representa al señor Cartes en esa acción de inconstitucionalidad, fundamentando también toda la posición y fue también el que obtuvo un fallo, una situación análoga con Duarte Frutos, que sí le dio la razón a la Corte en ese momento. Se plantea la acción de inconstitucionalidad. Todos los ministros de Corte que habían dicho que él estaba habilitado, se inhibieron un mes después, ¿verdad? Sí. Entonces, tuvo un derrotero esa causa que todos se inhibieron y comenzó a correr. Y la justicia que no llega a tiempo no es justicia. A 4 años. Sí. Ahora, recién esto fue, escuché todas las especulaciones que hicieron. Y lo simpático es, esto es para decir, corresponde que se analice si el estudio. Te tiro Porque una, es Eduardo. la admisibilidad nomás era. Y tenía que, después de esto, tenía por lo menos otra vez 1 o 2 años de proceso más. Mira, una especulación que se tenía es que, bueno, ahora, 4 años después, la Corte da trámite, porque no es que aceptó, ni aceptó ni rechazó, y no le da trámite, porque supuestamente hay una presión de Estados Unidos para que los que integran como ministros no aparezcan después en la lista negra. No. ¿Existe eso? Te estoy No. tirando una especulación. No, especulación hay miles. Hoy van a decir que comemos criatura también. Sí. O sea, pero ¿sabes? Sobre el punto nomás. ¿Sabes lo que yo creo que sí ha Tienes ocurrido razón. acá? Yo creo que sí. Quiero decirle algo antes de contestarte otra vez. El manejo del poder es absolutamente del equipo político del Frente, la Fuerza Republicana,
con la oposición hace 4 años, inclusive antes, en el proceso de enmienda, ellos ya se casaron. No se casaron, no. Tuvieron un amorío, ¿verdad? Sí. Eso pues se acuestan, después se levantan, así están ellos, ¿verdad? Son amantes. ¿Y qué ocurre ahí? Peor que eso son. Y bueno, y lo que ocurre es que el manejo del poder el poder ejecutivo es manejado directamente por Mario Abdo Benítez con su equipo. Sí. Entregado a la oposición, le entrega los ministerios de control. Ministerio del Interior en su momento, CENAP, CEPRELAP, CENAC, anticorrupción, también el tema anticontrabando, para golpear al enemigo político de ellos. Manejan el Senado. Nosotros cuando fuimos elegidos, el partido tenía 17 bancas, son 45. Ahí ya tenés que la oposición maneja totalmente. Después, en un momento dado, el Honor Colorado quedó solamente con 2 senadores en un momento Sí, dado. claro. Manejan el Senado, manejan el Congreso. Con esa unión del Senado con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, ellos que hicieron, pudieron designar de 9 ministros de Corte, 6 ministros de Corte designó este mandato constitucional a partir del 18 del 2018. Sí. Manejan el Poder Judicial. Y esto es la demostración, porque ¿sabes lo que yo creo? Porque creo que el doctor Ovelar habló del tema. Esto fue como consecuencia del juicio político para ver qué dictamen dictaba la fiscal general del Estado para tener una nueva causal para continuar con esta esta aberración del juicio político. Era una trampita para Sandra, Sí. Puesto por estos mismos ministros. porque faltaba el dictamen de ella. Se corre traslado fiscal general. Mm. Entonces era un elemento, o sea, es una cuestión. Pero aparte, pongámosle eso como una suposición también que uno puede tener. Pero acá es una cuestión clara y sencilla. El padecimiento que se tiene en el Poder Judicial, todos estos ministros que se vienen, se presentan, los ministros de Corte, van a decir, a partir de ahora vamos a trabajar, vamos a cambiar. Y son los mismos de siempre. Hacen lo mismo, 4 años para decir, vamos a ver si corresponde tus acciones. Y eso, todos los ciudadanos pasamos por eso. Eduardo, y ahora al retirar ese pedido de inconstitucionalidad, no se tiene que estudiar. Te pregunto qué dice la ley. No, Ah. es a petición de, en este caso es una petición de parte ante el desistimiento del señor Cartes, ya queda totalmente, se declara ya inoficioso, fue el pedido, se declara inoficioso y envía archivo. Ya. Aparte, acá para mí lo que hicieron también, o sea, quisieron convulsionar más el ambiente. Porque a mí me llamó la atención, porque Ahí. también se especulaba. No, a nosotros nos quiere llamó la ser atención. senador activo Cartes para que tenga blindaje y Ay, no sí. lo lleven a Estados Pero Unidos. espera, le falta un año, ¿no? Pero además, ahí hay otra cuestión. Él es senador vitalicio. Sí. ¿Fuero para qué? Y otra cuestión. O sea, él Fuero, tiene fueros. él tiene Sí, tiene fuero, fuero. 1, 2. El fuero, así le retiran si ellos Claro. quieren. Si la mayoría Sí. maneja la oposición. Así O sea, mismo. es mentira. Todo es una gran mentira. Un Todo juego. es para destruirle nomás. Todo es una gran mentira. El doble discurso que tienen es todo. Por eso es que no tienen acompañamiento de la ciudadanía. Ustedes no vieron algún acompañamiento real, efectivo, No. de no ser los candidatos en el tema de juicio político. Esto es una Eduardo, mentira. Me quiero meter en algo, perdón. No, metele, ¿qué te metele. parece? Sebastián, disculpa. Vos sabés que No, yo- esta semana le entrevistamos a Aníbal Schupp. Y yo no sé si él está enojado con el Partido Colorado, Con él. con Cartes. No con él. ¿Sabe por qué? Con él está enojado. Porque él nos tiró una lista de que, primero una lista de otros posibles hombres que serán marcados en la famosa lista negra de Estados Unidos y fue citando a López Moreira, fue citando, por ejemplo, a José Ortiz, incluso podría alcanzar a Santipeña y el candidato presidente, digo, Aliana. Y dijo también, por ejemplo, y ahí termino, de que en un plazo menor a 60 días vendría una solicitud de Estados Unidos de extradición para Cartes. El 15 de julio, digo, le escucharon los videos ahí. Te repito lo que nos dijo acá en el canal. Y él dice tener información muy importante. ¿Conoces San Carlos de Lapa? Sí, conozco, él fue intendente ahí. Sí, pero o sea, es una comunidad pequeñísima Chiquitita. en el norte, en Concepción. Eh, A veces es una de las comunidades más olvidadas, a lo mejor, del país. Si una persona que fue intendente de ese lugar y se tragó 3.000 millones de guaraníes en contra de esa comunidad y dice eso, ¿qué puede esperar de esa persona? Que justifique primero la aberración que hizo con su pueblo, con su gente, para venir a decir otras estupideces. Pues este señor se pasa diciendo estupideces. Para mí, los medios le traen porque es un bufón. Entonces, del bufón hay que reírse nomás. Hoy no me río, yo le enfrenté a él en un programa, ¿verdad? ¿En serio? Sí. No, pero te digo, para mí, primero que justifique lo que él hizo, porque mira, condenado estamos diciendo. Él fue condenado por ese hecho de corrupción. Entonces, ¿qué sé? De cuando fue intendente. Sí, Intendente. entonces... Pero en este caso sentís que mintió, que exageró. Pero él es un tipo, ¿qué información? Porque imagínate ¿Qué lo que nos información? dice. Pero ¿qué información puede tener Luis Aníbal Schupp? Él nos dijo en 60 días Pero vendió él, ¿qué pedido de información extradición va a que en tener? menos de 90 Es ya un le enviaron a ridículo. Estados Unidos. Acá para que haya un pedido de extradición tiene que haber primero un proceso. Acá, ¿por qué? Acá lo que está mal
en esa parte es, a lo mejor es la intromisión, por eso nosotros, o sea, el movimiento Honor Colorado dictó un pronunciamiento con respecto a lo que ha ocurrido, donde nosotros cuestionamos la declaración realizada por los Estados Unidos, no estamos de acuerdo en ninguno de los conceptos, pero vemos también que eso fue causa de una presión generada desde Paraguay para allá. ¿O ustedes no vieron cuántas veces los senadores de la oposición y del oficialismo fueron a los Estados Unidos a hablar de este tema? Sí. Es más, en junio yo tengo una publicación de última hora. Nadie se dio cuenta hasta ahora. Mario Aldo Benítez en junio estuvo por Estados Unidos. Hay una publicación de última hora donde dice, y le voy a pasar después para que miren, donde él se reúne con la gente de la Secretaría de esta Secretaría y hablan del tema del lavado de dinero y de cártel. Así textualmente dice. Pero- Entonces, es una cuestión de que algo que se generó desde acá y allá no hay absolutamente nada, porque si no, no se maneja de esta manera esta situación. Pero acá yo, hace rato que estoy leyendo y digo, siempre vengo repitiendo lo mismo. Acá hay una agenda que maneja, vamos a decir, la oposición, entre comillas, que hoy es gobierno, la oposición que es gobierno. Ellos tienen una agenda. Esa agenda está respaldada por ciertos elementos, como acabas de nombrar, que salieron del Partido Colorado por A, B, C, D motivo y están gritando por ahí. Y la apoyan, porque Luis Aníbal está detrás de Efraín. Antes estaba detrás de Lugo. Estuvo otra vez Horacio. Sí, no, primero con Horacio. Se enojó con Horacio. Pero se vamos fue a con decir algo Lugo. más de él. Él fue delegado de gobierno en la época de Stroessner. Sí, claro. O sea, es una persona que no tiene conducta. Sí. El que tiene conducta siempre está en un saltimbanqui, igual que Peta. Entonces, acá lo que yo veo nomás que siguen una agenda apoyado por una gran parte de la prensa, en donde, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desacreditarle a Horacio Cartes y a Santi Peña. Bueno, a Santi lo tienen allá en un costado como si fuera que no existe para la prensa. Acá para la prensa existe Horacio Cartes, no existe Santi Peña. Que es lo que vemos todos los días, porque vos le escuchás a señorita Vareiro, a la mejor analista política del Paraguay, que es Estela Ruiz Díaz, según señorita Vareiro. Le escuchás a Santula, otro personaje también ahí de Telefuturo. Le escuchás a la señorita esta que está en una ABC, ¿cómo es que se llama? Mabel. A Mabel. Ella también le pega a quien quiere, no a quien debe. Interesante ella en ese aspecto. No está porque mal eso. tiene Pará, no está mal eso. ¿Eh? No está mal pegarle a quien uno quiere y no a quien debe. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes, No. ¿sabes qué ocurre nomás? No. Acá hay una cuestión nada más, que todos los conglomerados mediáticos tienen intereses económicos. Todo esto que está mencionando, Salvo- tienen un apoyo económico del gobierno, Sí. en pagos que se... ¿Acaso el tema de ABC para los Juegos de Sur no fue una vergüenza? Total. ¿Verdad? Una vergüenza. Bueno, eso por ejemplo, todos reciben dádiva. El gobierno de Horacio Cartes, Ah, no, pues te regalo otra. Espera, en pandemia, el concuñado de oro, sí. 3 millones de dólares. Hello, ¿cómo te queda el saco? Pero, Lindo moño le dio. ¿y qué pasó? A lo Pero, verde. ¿qué pasaron con esos medios? En la época de Horacio Cartes había una economía de guerra, se trató de trabajar bien y esos medios, o sea, se cortaron el tema de los aportes publicitarios, de ayuda que había, o sea, eso se cortó. Entonces, evidentemente se vieron molestos. Estos medios están molestos por eso y por eso reaccionan como reaccionan. ¿Y qué pasa con el tema de Santiago Peña? Acá hay una cuestión también que decir. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque saben que Santiago Peña mide sumamente bien y Horacio Cartes lo mismo. O sea, es inevitable. Si ellos no hacen algo como esto, no se va a quitar. Pero es una cuestión. Y muy bien lo decís. Horacio Cartes ya fue presidente de la República. Ya fue. Él hace 4 años dejó el gobierno, pero parece que ellos no terminan con eso. Y acá nomás, ¿qué ocurre? A pesar de todo eso, es el líder político más importante en la República del Paraguay. ¿Y qué va a ocurrir? Nosotros el 18 de diciembre vamos a ganar. Aunque ellos busquen perjudicarnos de la otra manera. La figura de Santiago Peña está sumamente, en el Partido Colorado, está instalada. Nosotros tenemos reuniones con gente en el PC, tuvimos hace unos días, porque perseguidos, funcionarios echados, perseguidos, se van y hacemos acto con ellos, igual muestran la cara. Y no solamente ya van colorados, van gente también de otros partidos diciendo, nosotros creemos que nunca vimos esto, queremos acompañarle. No vamos a votar ahora, pero vamos a votarle después a Santi, porque vemos cómo son esta gente y cómo está la oposición mezclada con ellos. Pero la oposición, yo te lo dije muchas veces, Diego, la oposición no tiene una agenda país. A mí me preocupa, porque son candidatos. ¿Quién de los candidatos de la oposición te habla de una agenda de lo que tenemos que hacer como país para crecer y evolucionar? Yo no, hasta ahora no escuché. Hay una que sí. Digo, Soledad, la nueva figura, dijo ella, se le preguntó qué iba a hacer.
Y el primer día, ¿qué va a hacer si llega a ganar? Y ella va a buscar una forma que el primer día todos tengamos ya plata. No, déjate mejor. Mira, yo me juego, te dije la otra vez, aquí, yo me juego por la Pero el primer día concertación. no es un mes, no, ese primer día. Yo me juego porque en la concertación van a quedar Alegre y Esperanza Martínez. Esa es mi Yo creo- perspectiva. Yo quiero ver, creo que no. yo quiero ver qué ocurre si Esperanza no llega a ser designada vicepresidente. Exactamente. Porque yo me quiero juego ver que que no. sigue el acompañamiento del Frente Guasú ahí. ¿Qué posibilidad hay que el Partido Colorado vote en las que se puede, dijimos que se puede, en las internas de la concertación a favor del Partido Colorado? Vos sabés que yo dije. Hay un mito No, de yo eso. dije una cosa. ¿De cuál? El partido. No, hoy. Que el partido vote, el No, Colorado no es puede mito. votar en la Ah, sí. concertación. Hoy no es mito. Y Hoy, digan, hoy no es mito. vótelo, Diego. Hoy no es mito. Hoy no es mito porque con la decisión ¿Se puede? totalmente irregular de la justicia, del Sí. TSJE habilita que los colorados Colorado voten. voten. Entonces yo salí a decir ese mismo día, y bueno, no, el Colorado va a poner su candidato a presidente y va a poner su contrario también. Claro, porque con 2 ahora- millones de votantes maneja la elección. Yo te voy a decir una cosa, Sí. haciendo el análisis. Perdón que me... Nos sale esperanza, como estaba diciendo acá Eduardo, con Efraín. Y ahí yo te quiero ver en el tercer espacio, que ya está el candidato, esperando, paciente, espero ver pasar a mi enemigo. Dice, al ganar de mi enemigo, dice, ya está el tercer espacio. Ahí quiero ver cómo se comporta el juego político este. Porque va a tener un tercer espacio fuertísimo, donde a ellos le va a pegar. A la oposición. Divide y vencerá, una frase que... Bueno, me gustaría preguntarte algo también, Eduardo. Sí. Nosotros entrevistamos esta semana también a Antonio Busarquis, del Partido Liberal. Y él nos dice que hasta el viernes tenían 51 votos. El lunes tienen que retomar el tema de la fiscala si logran iniciar juicio político. Y saltaba también esta semana una versión de que supuestamente iban a pedir la cabeza de Erico Galeano, del Partido Colorado, en la ANR, porque van a pedir su famosa pérdida de investidura. ¿Ustedes manejan algo de eso como estrategia de qué hacer para contrarrestar ello? Vos sabés, Diego, que nosotros en Honor Colorado somos bastante disciplinados, ¿verdad? Y cada uno tiene su función en el equipo. A mí me toca ser apoderado, esto manejan directamente los diputados. Y yo trato, solamente cuando ellos me consultan algo, yo suelo dar mi parecer, y hay cosas que ellos, porque estas son cuestiones que hay que manejarlo muy reservadamente, ¿verdad? Porque son cuestiones muy, muy importantes para todos, ¿verdad? Claro. Entonces yo no te podría decir sí o no. Yo creo que hay muchas, si hubiesen tenido ellos 51 votos, o si hubiesen tenido los votos, ya hubiesen ido para adelante. Tumba salió a decir algo que me pareció muy bueno esta semana. Si en 24 horas vos no definís un juicio político, está frito. Y te voy a decir otra cosa más, que le dije a él el martes, acá. La policía no duerme. Cuidado que de los supuestos 2 votos que faltan no se conviertan en 6 o 7 votos. ¿Sí? Claro, porque hasta ahora están apostando a 2 liberales, que son María de las Nieves y Carlos Noguera. No era. Vos sabés que son todas especulaciones. Nadie sabe nada, todos mienten. Es una gran mentira, no tienen los votos. Y lo del tema de Erico Galano, porque quedó ahí pendiente. Sí. Mira que, en primer lugar, de ellos puede esperar cualquier cosa. Tanto puede esperar cualquier cosa que el diputado denunciado por hecho de narcotráfico y su vinculación con hecho de narcotráfico, Noguera, candidato por Fuerza Republicana para gobernador Sí. en Guairá, fue el que firmó el libelo acusatorio con la gente de la oposición. Entonces, ¿de qué podés hablar de que vos querés algo mejor para el país? Déjate de joder. Y la estrategia sería sacarle ese voto. Si la sacan, si cortan la cabeza de Erico Galeano, estarían ganando un voto supuestamente los oficialistas y de Porque la así tiene que- concertación. No, entiendo. Lo que te digo nomás, de ellos puede esperar cualquier Depende del cosa. suplente. O sea, de la gente de la oposición, en ese sesgo que tienen, yo no te digo que no puede ocurrir, porque podría ser, porque es una de las situaciones que se puede dar, pero yo te digo nomás, que la gente se dé cuenta, que la gente, contra Erico Galeano no hay nada. No existe nada que lo vincule. Acá estamos hablando de grabaciones de un diputado vinculado a un tipo que está siendo investigado. Grabaciones por orden judicial que de hace 2 semanas viene denunciándose. ¿Y quién dice algo? Nadie. No, espera, ya pedí un café porque después quiero hablar yo de Sandra también, porque viste que Sandra está, según la gente, ella está entregada a Horacio Carte. Lo que yo no veo es que nadie del poder de enfrente haya sido investigado. Espectacular es la situación. Espectacular. Otro café, por favor.
lo que estábamos diciendo justamente, a mí me causa tanta gracia lo que le acusan a Sandra Quiñones. Y Sandra Quiñones no le investigó a Yucio. No le investigó o sea, la causa que tiene. El acta de Itaipú, No, Sandra de Itaipú. Espera, ¿y el ministro de Obras Públicas? Que siempre me acuerdo de él. Vince. Vince tiene ¿cuántas denuncias tiene? Nadie hizo nada. Salud, bueno, ya sabemos, todo el tema de la pandemia. O sea, tantas cosas. ¿Y por qué lo que nos dicen? Por eso te acusamos. ¿Qué Del otro lado dicen que es al revés, Gustavo. es lo que dicen? Y que Sandra encubre a Cartes y a todo su equipo. Es lo que dice el sector oficialista y la oposición. Pero mi rey, yo entiendo lo que me decís. Lo que yo estoy planteando son temas concretos. Entonces, ¿quién le apaña a Yucio y equipo? O sea, a todo el equipo del presidente. Que entre paréntesis, ayer no sé cómo huevo creo que tomé Yaguareté KA. Yaguartecalo. Le metí Muy para, amargo es. y para escuchar el discurso ayer de Marito en La Paloma. ¿Y te pareció más amargo? Dejate La verdad de que joder. por lo visto no estabas teniendo nada que hacer en ese momento. Pero para escuchar a Marito. Yo creo también que ese es un gran error. Hace cosas peores. Sí. No, pero o sea que yo creo que también, vos sabés que yo creo que él en estos 4 años también tuvo un grave error comunicacional. Yo creo que un presidente de la República no hace falta que hable en todos los actos y cada momento. Él sí. Él es un tipo que no pierde, pero para mí no lo tiene que hacer. O sea, Sí, para mí claro. no debería, porque Sí. comienza a decir cualquier disparate. A veces, aparte que le esfuerza luego mucho él este tema, ¿verdad? Y viene por ahí. Pero yo te voy a decir una cuestión nomás del tema del juicio político a la señora, ¿no? ¿Verdad? Yo lo que veo es que esto, y no tiene sentido muchas cosas, porque lo que escribió Calega Laverna, ¿verdad? Espera un poco. El que le ataca a Horacio Cartes son los Estados Unidos. Sí. Y la repercusión para demostrar que era político, justamente la demostración que fue político, es que no esperaron ni medio día para empezar con el juicio político a Sandra Quiñones porque supuestamente estaba vinculado a Horacio Cartes. Se empieza un domingo, toda una tarde, un domingo tuvieron la gente trabajando, trabajando. Se fueron a decir disparate allí, ¿verdad? Detrás de eso, buscando que tenga adhesión ciudadana, que nadie se fue. ¿verdad? Y se va. Pero después otra vez, es que le va a salir a defender. Los Estados Unidos le ataca a Cartes, que tiene su repercusión política, pero el que le tiene que salir, tiene la bancada de Honor Colorado, la que dice nosotros no vamos a acompañar el juicio político. Y sale el presidente de la República a decir, corresponde juicio político. ¿Y qué pasa entre la embajada? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Con ellos? O sea, ahí te dan las cuentas que hay cosas que no se entienden en todo esto también. Pero ¿verdad? yo me voy nomás. Y también los Estados Unidos, ¿qué es lo que está jugando? ¿verdad? Claro, porque le ataca a Cartes, pero Y, ese mismo día, un día antes, le felicitan a ella, se reúne con la Se gente, condecora. esto, aquello, y viene de una fiscalía, o sea, de un departamento de justicia, de Estado. Ese lunes aparece un comunicado y se le felicita por su gestión. Sí. Pero atendeme. ¿Ustedes escucharon el análisis de Humberto? Que se publicó en todas las redes. Humberto. Las Humberto preguntas, Ruín. Humberto Ruín, Donde hace un análisis ¿Qué de cada candidato. que le hace muñequita Vareiro, le hace Exactamente. Lo que dijo de Efraín, lo que dijo de Marito. lo que dijo de Cartes. Porque todos se fueron a llorarle. Uno probablemente no haya sido su amigo. Pero ellos pues se cuelgan siempre de donde pueden tener ellos, donde la gente les vea a ellos, porque ellos se compadecen del fallecido. ¿Hay alguna posibilidad de que estemos subestimándolo a Marito, al señor presidente? Porque vos Marito explicaste... está bien, ¿no? El señor y presidente todavía- le queda largo, ¿eh? no, Puede decirle Marito, este muchacho. Pero ¿y vos no tenés el análisis de él? No, pues yo pregunto, porque él contó que tiene el control del Ejecutivo, tiene alianzas en el Legislativo y puso su gente en el Judicial. ¿Sabes qué pasa? Entonces, por ahí es más Muy buena pregunta. estratega de lo que todos estamos No. creyendo. ¿Sabes por qué? No, pero no es él, sino que es la primera dama que está, la primera dama real, no la primera dama, su esposa. En hecho. Sí, ¿Quién? la primera dama que está oculta. Ella es la estratega. Vos tenés que saber que yo no sé nada. ¿No sabes? Yo no, pero es literalmente una yo... senadora no colorada Sí. que se le elige entre 4 paredes. Sí. Ahora ya dijo que no va a seguir porque no va a tener ninguna posibilidad de voto, ¿verdad? No. Que está casado con un tipo que está bastante procesado. Sí. Eduardo, ¿cómo está la candidatura para Me el dio más Senado? dudas que certezas. ¿Cómo está la candidatura para el Senado? Y estamos trabajando, ¿verdad? A mí me toca nomás, nosotros, lo interesante, vos sabés, nosotros escribimos 33.400 candidaturas para dentro del Partido Colorado, del Movimiento Honor Colorado. nivel país. A nivel país. El otro movimiento también creo que llegó a las 34.000. O sea, imagínate lo que es el Partido Colorado con los dos movimientos. De esas 34.000 candidaturas, 768 son para autoridades nacionales. El resto es para autoridades partidarias. El presidente de la República, son las nacionales, senadores, diputados, gobernadores, junta departamental. El resto es para el partido. Para el Partido Colorado eran 24.000 cargos en punta ya en total.
Y lo que te quiero decir más, lo grande que es el partido. Entonces nosotros tenemos el proceso de inscripción de candidatura, la documentación que se presenta, y ahora ya comencé un poco a trabajar también en lo que es la responsabilidad que me dieron del movimiento en acompañarme. Me solicitaron y ver, ¿verdad? Y yo lo que tengo en mi cabeza, siempre pensé, pues, inclusive veniendo al programa, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi país, ¿verdad? Y qué es lo que se puede, porque cada uno tiene que asumir un compromiso de lo que puede hacer y cosas que no puede hacer. Acá te dicen los perros, te hace senador, sí, y no, voy a combatir el hambre. ¿Y cómo si vos vas a ser senador vas a combatir? No, decir lo que puede hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en el Senado, para mí, es que vuelva a tener institucionalidad. Categórico. Y eso le corresponde a los abogados, que pueda tener institucionalidad, esa institución que es sumamente importante, porque ahí se tiene que debatir, se debe hablar, se debe poner los proyectos que realmente después puedan ser ejecutados. ¿Y qué es lo que pasa acá? Este mandato constitucional, este Senado que se va a ser uno de los peores que se tuvo en la historia del Paraguay, pero tiene un pecado de origen. Cuando este señor, ¿no? Lugo, el señor también ya le queda. Fernando Armiño. Fernando convoca a 2 personas no electas ni proclamadas. Sí. Porque ustedes saben que cuando sale una resolución de quiénes son los electos, sale una resolución de la justicia electoral. Fulano, estos son para este cargo, para este cargo. Sí. Yo no sé de dónde aparecieron 2 personas que no estaban en la resolución. Fue un invento de ellos. Ese fue un pecado original. Pues Mirta Osinski, ¿verdad? Mirta Osinski. Mirta Osinski y Friedman. Friedman. Eso fue un pecado original que nacieron así. Y ese fue el pecado de este mandato. Y constantemente. Mirta no pudo terminar su periodo. No. No, salió como pérdida de investidura. Y los dos a los cuales suplantaron, perdón, no conozco tu historia. Y se fue una. Perdió la investidura y se fue. Pero mira. Pero son 20, aparecen 2 que no son Y bueno, es una locura. Esto fue lo que se hizo ahora, ¿verdad? O sea, eso hizo, a Lugo hizo esto, ¿verdad? Ahí también era una denuncia de usurpación de funciones públicas, Sí. donde la fiscalía termina desestimando. Sí. Esa no tenía que haberle imputado a Lugo. Y bueno. Eduardo, en el mejor de los casos, ¿tienes una idea de cuánto Honor Colorado podría meter candidatos a senador? ¿Cuántos del movimiento entrarían según las proyecciones que ustedes hacen? Mira, buena pregunta es en el sentido de que, vos sabés, Diego, que con este sistema de bloqueo que fue para liquidar a nosotros los colorados, Sí. nosotros pasamos el año pasado, que fue la hipótesis de cómo se redactó, cómo termina la ley finalmente promulgada. Porque cuando sale de senadores, la preferencia no era una obligación. Vos podías votar por la lista o por tu candidato de preferencia. En la sesión de senadores se cambia y dice, no, la preferencia es una obligación. Y ahí quedó. Con eso nos beneficia a nosotros. Nosotros pasamos en juntas municipales, Claro. donde se puede evaluar ya hoy, Sí. que era la hipótesis que teníamos, pasamos a tener 51% de concejales municipales, que son 2.700 y pico, casi 1.500 que eran, pasamos a tener 63%, 350 concejales municipales más tenemos. Con este sistema hoy, porque ahora están desesperados la gente de la oposición para volver al tema del cierre de la lista sábana. Sí. Es más, cuando nosotros el año pasado teníamos la visita de estos venían de la OEA, eso para las elecciones, se iban a hablar primero con la gente de la oposición. Observadores. Los observadores venían a hablar con nosotros y nos decían, este proyecto no atenta contra los partidos pequeños. Le decíamos, no, ellos plantearon. ¿A qué hoy? Nosotros tenemos hoy 17 senadores. El Partido Colorado va a tener mayoría propia en el próximo Senado, con 24 o 25 senadores. Se queda corto. Yo dije mínimo 25. Sí. 27 o 28 senadores va a meter el partido. Y el Partido Liberal también, aunque están entregados, ellos van con una alianza donde le están entregando a partidos pequeños, Claro. a una banca por la alianza. Yo creo que si iban solos, íbamos a tener un Congreso sumamente bipartidista que iba a ser mucho más ¿Sabes beneficioso que para Lien todos. Samaniego también nos decía que ella no está de acuerdo con este sistema porque los partidos pequeños y las mujeres son las menos favorecidas? Y decirle que es una gran incoherente porque ella votó a favor. Como siempre, como todo en su vida. Sí. Claro. El único que votó en contra fue Silvio Beto Velar. ¿Cómo nos lleva a una cuestión de género esto? Perdón que pregunte. Le afecta totalmente. Le afecta a las mujeres y porque hacen sus proyecciones en base también a las municipales. Y en las municipales han visto que menos mujeres entraron como concejalas e intendentas. Pero por y culpa los- del sistema. Por el sistema Por el, electoral. por el sistema electoral, pero mira que nosotros para escribir candidaturas en el partido, nosotros cumplimos, el otro movimiento no, porque tuvieron mucho problema con respecto a eso, nosotros sí cumplimos con hay un cupo joven y mujer que teníamos que nosotros respetar. Cada 5 lugares un cupo mujer para escribir candidaturas, pero con el voto preferencial se fue al mazo. Sí. Porque ya... ¿Qué pasa si la gente quiere votar todo por mujeres o todo por hombres? Sí. O sea, es una cosa de la gente que finalmente decide por quién votar. Claro, por eso, no es el sistema en sí. O sea, es, No, es la elección del elector, a eso me refiero. Sí, pero vos tenés una sola posibilidad. Entonces, bueno, quiero votar a la mujer, votan a la mujer, ¿verdad? Sí. Pero
Pero acá también es una cuestión de género, tiene que ser una cuestión de capacidad, porque ahí también es una Claro, pues yo cuestión le pregunté a para esta discutir. amarilla, porque ella decía que nosotros tenemos un mínimo de participantes de mujeres. Le digo, che, ¿y entran por capacidad o por género? Le pregunté. Es, Una pregunta es lo que es básica, para ¿no? discutir. Una pregunta sí. bastante básica. Para discutir. Este, Pero le va a Por afectar. capacidad, en este Congreso no entró, mira, no, lo que salvo viene, honrosas excepciones. Lo que viene, lo que viene. Eduardo, ¿crees que si llegas al Senado es tiempo ya de ir mirando la Constitución en algunos ajustes, algunos cambios? No, vos sabés que es un tema en discusión, no. Yo creo que la parte, la Constitución tiene dos partes, la orgánica y la dinámica. La orgánica donde está la Declaración de los Derechos, que yo creo que es la parte buena que no se puede tocar, que es lo que corresponde. Y la parte, la dinámica del Estado sí tendríamos que analizar un poquito. Lo que ocurre acá, Diego, es lo siguiente. Vidal Campos es un gran profesor de Derecho Político Constitucionalista argentino. Él decía que lo peor que puede hacer después de salir de un gobierno duro, una dictadura, es con una constitución, es inmediatamente modificar la constitución, porque vos pensás regulando para no caer en el poder de un solo hombre. Entonces, ¿qué pasó? Vos creaste un superestado económicamente muy pesado de lo que está saliendo y que te genera un costo muy grande. Entonces, hoy yo digo, el Consejo de la Magistratura cumple no su función. El jurado de Los enjuiciamiento, gobernadores. las juntas departamentales, o sea, y entonces sí, y a veces yo le escucho también a este muchacho, Hugo Estigarribia, le digo muchacho, porque a mí también ya, antes le decía profesor. Yo le digo langa, Pero, angana. bueno, pero él, por ejemplo, le escucha y sale y defiende la Constitución. Y tuvimos muchos errores. En la Constitución, posibilidad de enmendar. Y hay que analizarlo. Yo te digo que igual, lo que ocurre nomás, Diego, para hablar de una reforma constitucional, tenés que hablar de un gran acuerdo nacional con actores que van a cumplir en verdad, que decir, vamos a pactar esto, vamos a hacer esta forma de no tener problemas. Porque nosotros, yo te voy a decir la verdad. Te puede salir mal también. A mí, yo soy apoderado del Partido Colorado. Yo te voy a decir, a mí me vienen y me dicen, Eduardo, mira, estamos con la idea de una reforma constitucional. Perfecto. Nosotros vamos a negociar. El balotaje, no. No. Negocien lo que ustedes quieren, negocien. Pero segunda vuelta no para nosotros. Porque esa es la forma justamente que nos quieren liquidar. ¿Y por qué nosotros vamos a delatarnos de esa manera? ¿Por qué quieren cambiar Paraguay? Es el mejor país del mundo. ¿Verdad? Es el mejor país del mundo. Eso es lo que nosotros decimos. Yo estoy seguro. Paraguay se maneja por la regla no escrita. Es brillante. Vos sabés que nosotros no podemos. Nosotros tenemos un país maravilloso. Absolutamente. Tenemos gente trabajadora, gente buena, Sí. que a lo mejor nos dejamos llevar por algunas cuestiones. A veces nosotros, el problema es que el paraguayo no se da cuenta del país que tiene. No, ni cerca. Nosotros tenemos un problema que nosotros mismos nos tiramos para abajo. Alguno quiere que sea Suiza. ¿Verdad? Por eso el Yo tema quiero que sea el hueso perdido, ¿verdad? Elio Vera, ¿verdad? Que nosotros mismos, pero es una cuestión, a mí me decía una persona que yo traje, un brasilero que yo Sí. traje en una universidad, me decía justamente eso. ¿Por qué ustedes se tiran para abajo? Es increíble. O sea, ustedes tienen que decir no dimensionan, podemos. no dimensionan lo que Y vos sabés que eso a mí me gustó del gobierno de Horacio Cartes. Van a decir, vos sos cartista, esto, aquello. No, No. ¿sabes por qué? No, Porque él tenía un norte. Y le decía a los políticos, frente a mí no le decía, yo estaba, la acompañaba de repente, yo llegué a ser viceministro, ¿verdad? Pero antes, vamos a ponerme, le decía a los políticos, nadie me puede levantar un dedo. Pues todos estamos acá porque trabajamos juntos, pero yo fui el que mostré la cara que estuve, ¿verdad? Y ahí nomás, ¿sabes qué? Él me mostró a mí, arquitecto, y por eso yo estoy con él hasta ahora. Porque mira que nos hicieron de todo, pero yo siempre estuve ahí, ¿verdad? Me mostró que sí se puede, Sí. que en Paraguay sí se puede. Ayer estuvimos con la gente de la SAD, antes de ayer, y hoy le envié a Horacio, y le mostré yo fui asesor jurídico de SAD, pues fue síndico, después terminé de viceministro. En 2 años de gestión, yo gané juicios, creé la cartera amorosa y llegué a acuerdos extrajudiciales y llegué a poner 5.000 millones a la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una conducción y nos decían, acá se juega de esta forma y es por el país. Bueno, eso fue así, porque a mí también me tocó trabajar con él de cerca y había una línea marcada que bajaba arriba abajo y no se salía. No lo vi en mi vida. Me ¿Sí? pasan por adelante y no lo reconozco. Bueno, chicos, Vamos. nos tenemos que ir lastimosamente. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Y suerte y a las órdenes. Muchas gracias, sí. Opción 24, lista 2, por favor, no se olviden. 24, lista 2. Estás muy bien. Agenden. Y el lunes vamos a ver en qué terminamos esto, Diego. a Porque las 2 de la tarde. el circo. Continúa el circo el lunes. Esperemos. Y 51 votos supuestamente ahí. sin convocatoria. Siguen faltando todos. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Feliz sábado. Gracias a todos. Éxito a todos.